Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos. El mundo se complica. En los Estados Unidos, un expresidente de la República fichado por la justicia, el primero en la historia de ese país, y además con buenas posibilidades de repetir en el cargo. Eso en los Estados Unidos. En Europa se desarrolla ya la Tercera Guerra Mundial en territorio ucraniano y lo que es peor, el fin de la civilización depende ya de un error humano que haga estallar las ojivas nucleares que poseen las potencias mundiales. Si algo faltaba a todo esto, el mundo mira hacia Oriente y Estados Unidos y Europa pues prosiguen en un lento pero constante proceso de decadencia, mientras al mismo tiempo China, Rusia, Brasil y la India lideran la alternativa a esa Europa y a esa América con los BRICS, que son una especie de G7 alternativo. En medio de esta tolvanera, de este lío de hechos, en un mundo que no cesa de complicarse, un mundo cada vez más enfermo el ser humano, un ser humano convertido ya en un vulgar fruto de consumo, consumado y consumido por sí mismo, que diría Alberto Cortés, un ser humano que sigue siendo el único animal que daña a sus semejantes sin necesidad y sin razón, solo por dañarlo. En un mundo así, ¿cuál es el sitio que ocupa la República Dominicana, nuestro país? ¿Cuáles son los planes y acciones de nuestro gobierno, pero específicamente de nuestra Cancillería, para enfrentar lo que el planeta, con guerras, con desigualdad y con la peste de la depresión, le ha echado encima a nuestro país, a nuestra nación? Pues miren, para esto y algo más, en esta entrega pues tenemos un invitado de excepción. El señor Canciller de la República, el doctor Roberto Álvarez, estará con nosotros para ustedes después de la pausa. No se vayan muy lejos, ya regresamos. Continuamos. Esto es Maquini. Señor Canciller de la República, doctor Roberto Álvarez, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está la familia? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Pablo. Como siempre, un placer estar contigo y tu audiencia. Bueno, ya son 3 años. ¿Qué ha cambiado en la Cancillería, en la gestión de Roberto Álvarez en todo este periodo? Mira, es la gestión del presidente Abinader. La gestión del señor Canciller al frente del Ministerio Exterior, que sabemos que eso lo maneja el señor presidente. Dígame. Muchas gracias. Pero es la política exterior que dirige el presidente que nosotros ejecutamos, implementamos. El presidente desde el principio tenía muy claro que había que transformar la Cancillería. Y como siempre repito, 3 objetivos principales. Primero, la protección de los dominicanos en el exterior. Segundo, la promoción de nuestras exportaciones y atracción de inversión extranjera directa. Y tercero, la promoción de los valores democráticos y de derechos humanos. Esos 3 objetivos requerían un eje transversal que es la profesionalización, modernización, transformación del servicio exterior, del cuerpo diplomático dominicano. Porque si tú no tienes a personas capaces, bien entrenadas, que tienen una visión geopolítica y tienen claro los intereses nacionales dominicanos, es muy difícil llevar a cabo esos 3 objetivos. Así que en eso nos hemos abocado. Primero fue un saneamiento de la nómina, eliminando todas las botellas. Segundo, estableciendo una escala salarial digna para los empleados en el servicio exterior.
Tercero, estableciendo un número máximo de personas para cada embajada u organismo internacional, porque no había ningún parámetro para ello y lo establecimos en base a criterios objetivos. ¿Esto significa entonces que la nómina se ha reducido en esta... Considerablemente. El número de empleados ha bajado? Claro. Y los que han... Perdón, sí. no solamente se redujo la nómina, Sí. sino que nos permitió hacer el aumento salarial sin necesidad de aumentar el presupuesto. Y del el ministerio. caso de los ex empleados desvinculados que eran de la carrera administrativa y que hay una demanda ante la justicia, ¿cómo se está manejando eso? Porque a uno le llamó la atención, no manejo el caso a profundidad, pero que siendo de la carrera hayan sido desvinculados y no se les han dado las prestaciones. Mira, ¿cómo está eso? Sin entrar en unas explicaciones técnico-jurídicas demasiado largas para ello, hay una creencia de que con solo haber servido 10 años era suficiente, y en su momento lo fue bajo la ley original del 1964. Pero entraron en vigencia varias leyes de la administración pública, no de Cancillería, que cambiaron los términos en cuanto a la carrera administrativa y diplomática, en términos de había un plazo para presentar ciertas solicitudes para entrar a las carreras administrativas o diplomáticas, y ese plazo perimió hace tiempo. Por lo tanto, los 10 años es un mito que existe, y sin embargo se han obtenido sentencias en el Tribunal Superior Administrativo en base a ello, condenando a la Cancillería. Nosotros hemos apelado y eso está ahora mismo en el Tribunal Constitucional para un fallo de parte del tribunal eventualmente. Y en el aspecto de las inversiones, de captar, que es un nuevo concepto, de que el diplomático también se ocupe de captar inversiones al país. ¿Eso ha dado resultados en esta gestión? Bueno, mira, el año pasado las inversiones directas superaron los 4.000 millones de dólares por primera vez. El presidente lo ha repetido eso múltiples veces. No te puedo decir que nosotros fuimos responsables. Pero una partecita, aumento, por lo menos, tiene que ver con lo que... Por lo menos siendo ese uno de nuestros objetivos, podemos sentirnos parte de ese logro. También entrenamos y ya ocuparon sus cargos agregados comerciales. Por primera vez, bueno, por primera vez no, ya existían anteriormente, pero nuevos, súper bien entrenados, que han sido desplegados a través del mundo. Y esos, desde el año pasado, han comenzado ya a hacer unas nuevas funciones, buscar los nichos para los productos dominicanos. Pero en ese sentido, muy breve, el presidente Abinader también entendió desde el principio que el entorno geográfico nuestro es donde existen grandes oportunidades que no hemos explorado o no habíamos explorado debidamente en el pasado. Y ahí nos hemos abocado en los países del CARICOM de habla inglesa, las islas, y países como Guyana, por ejemplo, donde hemos abierto una embajada, y tú y el público recordará de que el presidente Abinader con una gran delegación visitó Guyana este año, y el presidente Ali de Guyana vino también con una gran delegación hace poco tiempo. Y hay una serie ahora mismo de acuerdos, proyectos importantísimos para el país en marcha. Lo mismo estamos tratando de hacer con Jamaica, Bahamas, de nuestra región, sin olvidar el resto del mundo, obviamente, ¿no? El caso del CARICOM, uno siempre ha criticado que la República Dominicana como que ha vivido medio de espalda al Caribe inglés. ¿Eso ha mejorado en esta gestión? Bueno, el presidente Abinader ahora tiene relación personal con la mayoría de los primeros ministros o presidentes del CARICOM, a punto de poder levantar el teléfono y llamarlos de primer nombre, con Mia Mottley de Barbados, con el presidente... Un gran conversador, el presidente Ali de Guyana. Súper. O con el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley. El presidente de Surinam viene ahora en visita oficial al país el 5 y 6 de octubre también. Así que
hay Exacto. toda una sinergia que está ocurriendo y un dinamismo actual. El primer ministro de Jamaica, Holness, también va a venir, estamos trabajando en la fecha, va a venir al país. Esto es inédito en las relaciones nuestras con el CARICOM. Y era una vieja petición y una crítica reiterada a nuestra política exterior, que vivíamos de espaldas. Nosotros deberíamos ser el granero de esos países. En eso estamos. Pero en los ejes está lo de la defensa de los derechos humanos y promoción de los derechos humanos. Eso no está creando un ruido en nuestra relación con Haití, este problema de que las mafias cívico-militares, empresariales, el gobierno no logra, yo sé que no tiene que ver con la Cancillería eso, pero el gobierno no logra frenar esas mafias, entonces hay un entra y sale, y en medio de estas mafias que se paga en el destacamento, se paga en Jaina para que los suelten, en todo esto siempre ocurren los excesos que tienen que ver con derechos humanos y al país lo están acechando. Esta semana salió en BBC un reportaje que nos da por la Santa Madre, muy duro en lo que tiene que ver con la deportación de menores y todo este tipo de cosas. ¿Cómo se ha manejado la Cancillería con esta situación? Vamos a separar, por favor, ciertos aspectos de lo que tú estás señalando. En primer lugar, tema migratorio es un tema muy particular y no engloba, no es todos los derechos humanos. República Dominicana y el gobierno del presidente Abinader hoy puede hasta cierto punto ufanarse de la política de que somos uno de los países de la región que tiene una política de derechos humanos admirable hasta cierto punto. Aquí no existen presos políticos, aquí no existen perseguidos, aquí existe libertad de expresión y difusión del pensamiento. Una gran diversidad de opiniones en ese sentido. No, esos son avances, pero me refiero al tema haitiano, los niños deportados. Yo sé, pero tú comenzaste con el tema de derechos humanos, que la política de derechos humanos, si no es cuestionable, dado el tema migratorio, yo estoy tratando de separar y decirte que en relación a lo que ocurre en la región, República Dominicana tiene un gobierno respetuoso de los procesos democráticos y de los derechos humanos y que por lo tanto tenemos suficiente derecho para poder hacer en ocasiones críticas a procesos en la región que no consideramos de que se apegan a los principios de la Carta Democrática Interamericana, por ejemplo. En el término migratorio, pues, tenemos obviamente ciertos temas a resolver. Esto no es nada nuevo y tú lo sabes, que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo una situación extremadamente difícil. Tenemos el derecho a repatriar, eso no lo cuestiona nadie. A cada rato sale de que se está cuestionando el derecho dominicano a deportar. Eso no es verdad. Es la cuestión de cómo se hacen las deportaciones. Cuando se hacen deportaciones, tú debes tener cuidado en que se respete la dignidad de la persona y que se respeten ciertos procesos mínimos administrativos. Ahí están los errores. Entonces, ahí es donde viene, porque no es fácil entrenar a tantos agentes de repente, etcétera, y en eso están las condiciones de los centros de detención, de los autobuses en los cuales se lleva a cabo. Entonces, ahí viene la cuestión del presupuesto en lo que estamos hablando. Entonces, hay también una creencia, ¿no?, de que Haití es un país que necesita apoyo de la comunidad internacional y que toda su población son víctimas, básicamente, y que República Dominicana tiene una responsabilidad de atender. Eso es de parte de ciertos sectores internacionales. Bueno, eso es algo lo cual tenemos que enfrentar y simplemente aclarar de que esa no es nuestra responsabilidad, responsabilidad de las autoridades haitianas. Sí, pero se puede mejorar el aspecto, por ejemplo, por eso quiero ser justo, esto no tiene que ver con, no depende, la policía no depende de la Cancillería, ni el Instituto de Migración lo maneja el canciller. Entonces, todo lo que está pasando en el llamado vacacional de Jaina, o pasa en un destacamento, estas mafias que Migración los saca y las mafias los entra, pasa el tiempo y uno no ve una reacción. Esta es una crítica más al gobierno que
que a Cancillería, pero el problema está, y ya cuando entramos en los derechos humanos, ahí sí afecta al país en general, incluye a la Cancillería, porque el drama de los deportados, que el gobierno dice que no, y los organismos internacionales, algunos hablan de que sí, esto de deportar menores de edad, los excesos que se cometen, ¿se está trabajando para mejorar eso de alguna manera? Claro que sí. En primer lugar, a nosotros en Cancillería nos compete también estar al tanto y estar vinculado a lo que ocurre en la Dirección de Migración. Y estamos en continuo contacto con el director Alcántara, siempre, y tenemos un diálogo para exactamente mejorar las condiciones, lo que tú has señalado. Sí, sí. En cuanto a la puerta giratoria, ese es uno de los graves problemas que tenemos. ¿Quiénes son los responsables continuamente cuando tú ves de que lamentablemente se cae un camión o un van o un autobús en un canal y se ahogan? ¿Quién es el chofer o quiénes son los que han promovido eso? Son dominicanos. Claro. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí que penalizar de la manera más fuerte posible el tráfico. Los traficantes deben ser estigmatizados en nuestro país como un crimen, sí, uno de los peores crímenes que se puede llevar a cabo. Y eso se ha hablado en el gobierno, o sea, hay una comprensión en el Palacio de la gravedad de todo esto y que nos podemos sacar la lotería en cualquier momento con un exceso que nos ponga, porque en esto hay un problema del débil y el fuerte, un problema entre Estados Unidos y República Dominicana. Siempre Estados Unidos va a ser el malo, porque somos los débiles. Un problema a nivel de imagen, a nivel internacional, problema entre Haití y República Dominicana, nosotros somos los malos de la película, antes de ir a analizar los hechos. Entonces tenemos que cuidarnos, y parece que no nos estamos cuidando, porque esto continúa. Si nosotros vamos a hacer efectivo algún día el 80-20 en la contratación del sector agrícola, sector construcción, el sector que sea, si eso se va a lograr, hay que parar el ingreso ilegal, irregular de migrantes. Y eso implica terminar con las mafias que llevan a cabo, son de los dos lados, pero en el caso dominicano, pero nosotros nos compete realmente meter preso a esas personas, cárcel seria, grave, por ese delito que debía ser casi equiparable a un crimen de lesa humanidad para nosotros. Por lo menos de lesa patria, para que comencemos. Totalmente, por ahí, eso. Pero, entonces sí hay conciencia de ello y de hecho el proyecto de ley de tráfico de migrantes que en su momento fue retirado y en el cual hemos estado trabajando, el tráfico de migrantes ahí penaliza, y el nuevo proyecto de ley, seriamente, gravemente al traficante. Esa es una de las importancias de ese proyecto de ley. Pero mencionó la ley del 80-20. Uno no ve, pasan los tiempos y cada día más rubros agrícolas dependen de la mano de obra haitiana, más el sector construcción depende de la mano de obra haitiana generalmente ilegal. Entonces no es el momento de sentarse con los sectores productivos y darle, qué sé yo, te voy a dar una gracia, sigue contratando ilegales durante 6 meses, ahora dentro de 6 meses te voy a partir en 2 y te voy a aplicar la ley. O sea, no se ha hecho algún tipo de convenio, porque lo cierto es que la economía, el proletariado nacional se está convirtiendo en un proletariado extranjero y parcialmente ilegal, y eso es muy, muy peligroso. A ver. El proletariado ilegal o irregular es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Por eso es que me critican acerbamente cuando digo que primero hay que regularizar una parte de esa población que está trabajando, que tiene años trabajando en esos sectores, de una manera, una vez que tú regularizas, ¿no?, ya tú cierras la puerta en ese sentido por completo. Pero para que eso sea una realidad, tú tienes que cerrar la frontera. Tienes que real y efectivamente cerrar la frontera. Y es posible hacerlo. Es absolutamente posible. Gente cree que no es posible, sí lo es. Pero para ello se necesitan no solamente penas fuertes, sino también
tener un registro biométrico de todo el mundo que está en el territorio, y eso se está haciendo de forma tal que evitemos aquello de que las personas no tienen documentación, que por cierto, lo que tú dijiste anteriormente, la deportación de menores. Ocurre que muchos son de 15, 16, 17 años sin documentos y por lo tanto no tienes manera de saber en ese momento la edad. Entonces, pero de todas formas se ponen en manos de aquí originalmente de CONANI. Y CONANI es que se encarga, el grueso de los jóvenes son pasados a través de CONANI a su comparable institución en Haití. Lo que pasa, canciller, que este problema es sumamente serio, pasa el tiempo y nosotros tenemos que irnos a una pausa para seguir con ese tema despacio, porque está el drama de que la República Dominicana a un señor que es un apátrida, porque no tiene él está aquí, uno sospecha que es haitiano y habla como haitiano, pero no tiene ningún documento. Entonces, a eso imposibilita el plan de regularización, más los enemigos que tiene ese plan. Vamos a hablar de eso después de la pausa, porque me parece fundamental, porque podría ser el inicio de la posibilidad de una esperanza de organizar la migración en el país. Con su permiso. Ya regresamos. Continuamos. Señor canciller, plan de regularización para poder organizar esta cosa terrible, peligrosa además. El plan de regularización de esos extranjeros que se han convertido, una buena parte de ellos, en fundamentales para la producción nacional, casi indispensables. ¿Cómo está eso, por favor? Bueno, mira, el plan de regularización original del 2014 eventualmente fracasó. Se inscribieron 288,000 y tantos, etcétera. Eventualmente, si mal no recuerdo, creo que existen 26,000 o algo que finalmente tienen ciertos documentos. Eso es una cuestión que hay que resolver por sectores y en eso el gobierno ha estado. ¿Cuántos empleados extranjeros son necesarios para los diversos sectores? Y una vez se haya determinado finalmente cuáles son esas necesidades, entonces establecer esos parámetros de estas personas que tienen años y años y años trabajando. Sí, pero parecería como que se conceptualiza mejor sobre eso que llevarlo a la práctica. Hay una comprensión del drama, pero hay un costo político que pagar y hay un ruido que se va a generar. Y parecería como que el gobierno comprende el hecho, el canciller explica a las altas instancias el drama, pero a la hora de la verdad, obras son amores y no buenas razones. Entonces uno ve, pasaron los 3 años, llega de canciller alguien que maneja esto hace mucho tiempo, pero vuelvo que obras son amores, yo no veo los amores. Bueno, en primer lugar, por favor, debo decirte que esto no es competencia, este tema no es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo te estoy dando mi opinión, no directamente. Indirectamente, es el Estado. Claro, pero que esto es algo que compete más al Ministerio de Trabajo y a otros sectores que tienen que hacer esas determinaciones. Pero ustedes pagan los platos rotos. Cuando Bueno, esto explota, porque nosotros somos los que tenemos que responder ante la comunidad internacional. Gracias. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese tema? Por lo tanto, no me puedo quedar callado. Tengo que dar una opinión al respecto. De todas formas, también hay tiempos políticos. Este no es el momento, el tiempo político de prácticamente una pre-campaña electoral, entrando después en una campaña electoral para estar hablando de este tema ampliamente o llevando a cabo ningún tipo de política en ese sentido. Esto es algo para un futuro que deberá hacerse, que deberá enfrentarse de una manera seria. Ahora, te digo lo siguiente, ¿Sí? ¿Es posible cerrar la frontera? Sí. Te puedo señalar otros países que lo han hecho efectivamente, entre otros Israel, por ejemplo. ¿No? La cuestión es ponerse serio. No, pagar el precio y soportar el ruido, porque el problema es que arden las redes con calumnias, con prácticas de posverdad y el gobierno recula.
como recula con el pacto fiscal, como recula con todo lo fundamental. Bueno, no con todo, no con todo. Las ARS hay que regular, hay que cambiar la ley, pero espérate que los sectores, entonces ya llegaron las elecciones. Bueno. Mientras tanto, las cosas se van sumando y es problemático. Llamó la atención algo, por favor. Pero Dígame. eso es una cuestión de apreciación. Sí, no sí, estoy por diciendo favor. que no sea verdad, pero eso también... No, es un asunto muy personal. Eso es una cuestión, implica también de que el gobierno, este es un gobierno que escucha, y el presidente Abinader lo ha dicho múltiples veces, de que ante una opinión pública que se expresa sobre un tema de una manera muy coherente, fuerte, en un momento dado, el presidente ha escuchado. Eso no ocurría anteriormente, no había ese diálogo que existe hoy en día. Pero a veces es mejor no escuchar tanto y actuar, porque hay una comprensión de la necesidad de hacer estas cosas. Se escucha muy bien. Tú sabes que el presidente ha demostrado ser un gran demócrata, con una accesibilidad, una tolerancia a las críticas. Aplausos, presidente. Ahora, uno lo que quiere son hechos, porque se van sumando los problemas. Este asunto de que, ¿qué puede hacer la República Dominicana con un ciudadano que no tiene ningún documento que apareció en la República Dominicana y que uno sospecha que es de Haití? Bueno, porque ese señor mira, no se puede regularizar mira, si no tiene un documento que sea vencido de otro país. Pablo, Corríjame, por favor. En primer lugar, las deportaciones han continuado. Las deportaciones no han parado a pesar de las críticas. Y el presidente Abinader en eso ha sido muy claro. Pero muy recuerde la explícito. puerta giratoria, excúseme, canciller. Recuerde que las autoridades sacan y las autoridades paraoficiales vuelven y las entran. No son, bueno, No igual, no es matemático, por Pero- supuesto, pero... no es que las cosas no se corrigen de la noche a la mañana. Lo que te estoy diciendo es que el presidente, aún ante críticas, Sí, críticas sí, internacionales, de todas maneras, continúa llevando a cabo lo que él considera Sí. mejor, la política adecuada y cumplimiento de las leyes. Eso no es en Sí. todo caso, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la ley, el proyecto de ley de trata y de tráfico, lo retira, pero está siendo ahora corregido aquellos aspectos que fueron señalados para volver a ser reintroducidos. El presidente tampoco dirige al Poder Judicial, no tiene la capacidad de determinar lo que hacen. Otro aspecto en el cual, a pesar de todas las denuncias que recibe, en cuanto al Ministerio Público, ha mantenido la distancia, ha permitido que el Ministerio Público realmente sea un ministerio autónomo, que lleve a cabo la persecución del delito dentro de su mejor parecer, en cumplimiento de las normas. Así que no todo lo que Sí. el presidente hace no siempre recula, Claro. ¿no? Sí, bueno, mire, canciller, le tengo una dura, fuerte. Esta es la pregunta más dura de la entrevista. Me ha llamado la atención de una comisión oficial que fue enviada a Canadá con miembros que son parte del movimiento anti-haitiano que promueven la leyenda del plan internacional de fusión de los dos países. Y yo digo, pero ¿cómo estos señores, amigos nuestros, en términos personales, están en una comisión que van a explicar a Canadá la situación del país con una posición que no tiene nada que ver con la posición ni del canciller y menos con la del presidente? ¿Qué pasó con esa comisión o no es oficial? No, esto es una comisión de partidos, de Sí, pero de personas enviado. representativas de partidos políticos, Exacto. con la intención... Y dos o tres intelectuales. sí, sí, también más Líderes allá de la leyenda, de la fusión. Hay un plan internacional para acabar con la frontera y fundirnos todos. Terrible. Mira, la intención del presidente fue de atraer un grupo plural, diferente, diversas opiniones, que fuera a presentar la opinión, su opinión del tema Haití, de la dificultad que tiene República Dominicana hoy en día de cargar con toda la responsabilidad en relación a Haití. Ese ha sido el objetivo ¿Usted principal. se imagina, señor canciller, que a algunos de los, además grandes intelectuales de la fusión, en Canadá un medio de comunicación le haga una entrevista a estos señores? A uno de ellos, qué sé yo, preclaro en estas cosas, un tipo terrible,
se le va a pegar el FAO al gobierno, porque no es que un dirigente político, un intelectual dominicano, fue a Madrid y con el ABC dijo tal o cual cosa y la publicaron. No. Es una comisión del Estado dominicano. No, no es una comisión del Estado. No es oficial la comisión. No. ¿Y de qué se trata entonces? No representan al Estado dominicano. ¿Pero qué son? Porque lo envió el Estado, no lo envió el gobierno dominicano. No, el gobierno dominicano ha dado, que el presidente Abinader hizo un llamado a la oposición a colaborar para explicar la situación que vive República Dominicana hoy en relación a Haití. Ese fue el llamado del presidente y esos grupos independientes fueron a Estados Unidos y ahora a Canadá. No representan ni una posición del Poder Ejecutivo, ¿no? Es una posición ni oficial, de ninguna manera. Pero la verdad es que personalmente me llamó la atención cómo un gobierno le da voz y promueve que salga del país a gente que usted sabe que está de frente con la posición del gobierno, que no tiene que ver nada con... esta conversación la tuvimos usted y yo en la otra entrevista, descartamos este plan de fusión de la isla. ¿Qué es esto? ¿No? Pero bueno, esa leyenda negra terrible va creciendo y cada día hay más. Aquí el presidente del Instituto Duartiano me dijo a mí en una entrevista que había más de 4 millones de haitianos aquí. Cuando yo pregunté si tenía alguna evidencia el Instituto Duartiano, me dijo, no, pero eso no hay que preguntar, eso se ve. No, oye, una respuesta objetivísima, ¿no? Entonces, estamos hablando de una institución de tanto respeto como el Instituto Duartiano. A mí me preocupó, canciller. Ya, bueno, pues entiendo tu preocupación, pero no creo que realmente haya ningún sustento para preocuparse de realmente de que estas comisiones que han salido vayan de alguna manera a hacerle algún daño. Yo creo que todo lo contrario, que van a escucharse diversas posiciones en relación, pero que todos lo que van es a explicar la carga que representa para República Dominicana continuar con esta situación actual de onerosa para nuestro país, de estar tratando de resolver ya sea el problema de salud, el problema educativo, el problema alimenticio de la población haitiana. No podemos continuar siendo nosotros los únicos, los principales responsables de esa situación. Y ese ha sido el objetivo principal de esa comisión. Canciller, ¿y los esfuerzos de República Dominicana con los organismos multilaterales para con el CELAC, con el CARICOM, las mismas Naciones Unidas? ¿Cómo vamos en eso? Ya veo que está lo de la fuerza multinacional que va a ayudar a la policía. ¿Cómo están nuestros esfuerzos en ese sentido? Bueno, han avanzado notablemente, Pablo. Si recordamos que en septiembre del 2021, 2 meses después del asesinato del presidente Moïse en Haití, el presidente Abinader denunció en Nueva York el olvido, aún ante ese hecho tan dramático como el magnicidio del presidente Moïse, denunció que todavía la comunidad internacional estaba pensando retirarse por completo de Haití. En ese momento no había ninguna intención de ayudar a Haití de parte de la comunidad internacional. De ahí es cuando hemos desplegado una campaña diplomática, una ofensiva diplomática que ha resultado el año pasado en dos resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 2645 y la 2653. Y este año en otra adicional, la 2692. Esas 3 resoluciones nosotros podemos sentirnos que hemos sido en parte los que hemos logrado esa atención completamente nueva y dedicada de parte de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad en relación a Haití. Entre ellas, la creación de esa fuerza multinacional a la cual tú has hecho referencia. Recientemente, sabemos que hace un mes y medio atrás, Kenia anunció de que estaban dispuestos a liderar esa fuerza. Enviaron ya una delegación de unas 20 personas a Haití para determinar exactamente esas necesidades. Ahora mismo, en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, se va a determinar cuáles son los términos de referencia en eso. Y nosotros estamos trabajando muy cercamente con las 5 potencias principales, los P5 que le llaman los permanentes, entre ellos sobre todo con China y Rusia,
para asegurarnos de que no vayan a objetar el envío de esa fuerza multinacional. Precisamente, ya se me adelantó a la pregunta, porque ese Consejo de la Seguridad, lo que afecta a tu enemigo te fortalece. Entonces, de repente, a Rusia y a China le convendría muy bien el caos de Haití, que significa un peligro para la seguridad de Estados Unidos, aunque a veces Estados Unidos parece no comprenderlo, ¿no? Entonces, para mí China-Rusia, para mí China sería muy fácil yo decir que no, que vetar esa decisión para dejarle el problema a República Dominicana, pero sobre todo a mi competencia que se llama Estados Unidos. ¿Cómo están esas negociaciones? ¿Hay posibilidades? Yo sé que usted tiene en términos personales incluso muy buenas relaciones para hacer ese tipo de trabajo, de defensa de los derechos, de los intereses dominicanos en medio de esta... de los organismos internacionales y de estos países que son el freno o la puerta abierta. ¿Cómo está eso, canciller? Mira, delicado tema. Existe la creencia, en cierto sentido, Sí. de que en toda situación en la cual hay una posición, podría ser diferente o divergente entre Estados Unidos, China y Rusia, Sí. que lo que uno va a hacer es ir en contra de los intereses del otro. Sí. Eso no es así. Exactamente así. Los países al nivel de China, Sí. primordialmente, son actores racionales. No están tomando decisiones a la ligera. Y entienden cuáles son las... Para nosotros, República Dominicana es un país importante para China, para la República Popular China. Tenemos una excelente relación. Ellos son nuestro segundo socio comercial en términos de nuestras importaciones. Tienen inversiones acá, están interesados en fomentar la relación con República Dominicana. Por lo tanto, nos escuchan. Y tenemos una excelente relación. Se está haciendo el trabajo en ese sentido. Tenemos una excelente relación con el embajador de China en Naciones Unidas, el embajador Jun. De hecho, hace una noche atrás estuvo en una cena promovida por tabaqueros y roneros nuestros y estaba ahí, es decir, tenemos también una relación fuera de lo profesional en la cual se dialoga continuamente. Esto es muy importante también para entender que China, en cierto sentido, tiene muy poco interés en el tema Haití, porque Haití tiene relaciones con Taiwán todavía. Entonces, ¿para qué estar pensando ellos, desde el punto de vista de ellos, en la situación en Haití? Bueno, eso ha sido parte de la ofensiva diplomática nuestra, de decirles, muy bien, si no les interesa tanto la situación en Haití, piensen en nosotros, en República Dominicana. Entonces no es descartable que se logre que ellos acepten. Yo creo que sí. Entonces, pero también... y la Virgencita de la Altagracia. Mira, para no extenderte este aspecto, Sí. también tienen temas que quieren saber cómo se van a resolver, quién va a pagar, por ejemplo, por esa fuerza multinacional. Si va a salir de los fondos de las Naciones Unidas, si va a salir del bolsillo de ellos también, Exacto. o si después de que se establezca, digamos, cierto orden, quién va a pagar por el desarrollo de Haití, si también ese dinero va a salir de Naciones Unidas, si ellos también van a tener que pagar, etcétera. Así que hay muchos temas involucrados. Con una boronita de lo que le están dando a Ucrania para esta guerra mundial que se está desarrollando en su territorio, quizás pueda servir. Vamos a la pausa, viene el último segmento, muchos temas, poco tiempo, a ver qué hacemos en esta última parte de esta entrevista con el señor canciller de la República, el doctor Roberto Álvarez. Ya regresamos. Señor canciller, esto del Global Entry, estas facilidades para entrar a territorio estadounidense, la gente que ya posea la visa, ¿qué tan fuerte y difícil va a ser de uno pasar ese filtro? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se va a hacer eso? Sí, mira, lo de Global Entry tiene dos aspectos. Okay. Uno es el aspecto práctico, al cual me voy a referir, y otro es el simbólico. El simbólico en el sentido de que somos el 16º país en el mundo de lograr esta facilidad. Así que eso es muy importante por la señal que envía
de la confianza que existe en Estados Unidos en relación al gobierno del presidente Abinader y en República Dominicana en general. Eso en ese aspecto. En el aspecto práctico, toda persona que tenga visa estadounidense puede aplicar en línea a esta facilidad, que implica que cuando tú llegas a Estados Unidos no tienes que hacer fila de migración, tienes que ir a los kioscos, de los cuales hay múltiples disponibles, y ahí te lee tu pasaporte una vez que ya ha sido aprobado con antelación. Okay. De nuevo, cualquier persona con visa estadounidense puede hacer la solicitud. Lo que solo aquellos que tengan algún tipo de antecedente, solo esas personas pueden O sea, podemos decir que el 70%, 80% no tiene por qué tener problemas. Más, yo diría que el 90% más no tendrá ningún problema en obtener esa facilidad. ¿Por qué ese privilegio de un país que uno lo ve débil institucionalmente, que ha tenido incluso problemas con el tema del pasaporte, que no hay libretas, de repente nos hacen esa distinción? Porque nos golpean con que no tenemos embajador aquí. Hay un dolor con eso, pero eso no deja de ser una distinción. Yo he visto países muy desarrollados que no están ahí. Eso te dice que la relación bilateral es normal y que tenemos una excelente relación con Estados Unidos, número uno. Número dos, eso quiere decir que los dominicanos son vistos con confianza en Estados Unidos y el gobierno ve las bases de datos nuestras que pasamos 11 meses, y en ese sentido el punto focal fue la Dirección General de Aduanas, y quiero señalar aquí la labor que llevó a cabo, la labor meritoria, el director de Aduanas, Yayo Sanz Lobatón, excelente, en unificar todas nuestras bases de datos, Procuraduría, DNI, Migración, todas están vinculadas ahora a Policía Nacional, de una forma tal que cuando llega tú presentas tu solicitud a aduanas de Estados Unidos, ellos pasan por el filtro de ellos y después por el filtro dominicano. Y eventualmente entonces te dan la respuesta, ¿no? Sí o no. Okay. Y ahí entonces tienes ya una base de datos dominicano que es confiable para Estados Unidos por este proceso. Y lo logramos muy rápido. ¿Y eso no afecta para nada a la soberanía nacional? ¿No hay algún punto, una letra chiquita en el convenio, en el contrato, que afecte la soberanía nacional? ¿No hay problema con eso? ¿No hay ninguno. Un truqueo, una cosa, canciller? Absolutamente ninguno. Nosotros tenemos acceso también a las bases de datos de Estados Unidos en ese sentido por motivos también de seguridad nacional. Claro, esto remite a un proyecto de Cancillería fundamental, revolucionario, que es esto del pasaporte biométrico. ¿Cómo va ese proceso, por favor? Nosotros somos uno de los pocos países que no tenemos un pasaporte biométrico. Y explíquenos qué es eso de pasaporte biométrico. Bueno, por favor, el pasaporte biométrico en que está basado en los rasgos característicos faciales de la persona, los ojos, la configuración facial, etcétera. Esa lectura es hoy en día irreemplazable. Tú no puedes hoy en día cambiar tu cara completamente para motivos de tratar de cambiar tu pasaporte en medio. Una vez se registran esos datos, ya esos datos son totalmente confiables. Por lo tanto, para poder acceder a lo que es uno de los deseos del presidente Abinader, a el espacio Schengen, es decir, donde los dominicanos puedan viajar a Europa hasta por 90 días sin necesidad de solicitar una visa, se necesita primero tener un pasaporte biométrico. Somos uno de 4 países de Latinoamérica que no tiene esa facilidad, solamente. Nos habíamos quedado atrás y lo estamos pagando, porque sin esto, y la posibilidad de eliminar el visado Schengen después que tengamos el biométrico. Son muy buenos, son muy altos, pero en eso el gobierno está en este momento negociando con diversos países para ver si se puede hacer la contratación de Estado a Estado
con países, con gobiernos que tienen compañías que llevan a cabo ese tipo de trabajo con compañías gubernamentales. Pero eso ya lo anunciaremos, el gobierno lo anunciará en su momento de... Esto quizás, canciller, es farmacia mella, pero los amigos seguro que están esperando que uno haga la misma pregunta otra vez por la importancia y porque llama la atención el tema del embajador estadounidense en la República Dominicana. ¿Eso está caminando? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Usted maneja alguna información de que puede llegar a...? Parece que hay algunas contradicciones entre ellos, cosas de ellos allá. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mire, República Dominicana es un país muy apetecible, es una embajada para la cual hay muchas personas interesadas. Claro. Y aparentemente ha sido ese tema de esos intereses los cuales hasta ahora no han permitido que tengamos un nuevo embajador acá. O sea, podemos descartar lo que se comenta mucho de que esto es una actitud de no nada correcta de parte de los Estados Unidos hacia un país tan amigo, este desplante, teniendo Haití su embajador. Esto es más, corríjame por favor, esto es más entonces un asunto de política interna, contradicciones que hay intereses que uno no maneja del todo a lo interno de ellos. No tiene que ver con las relaciones con el presidente Abinader. Para nada. Todo completamente interno de Estados Unidos. Si no, no hubiésemos lo de Global Entry, esto no lo hubiéramos logrado. No sé si recordarás cuando estuvo la subsecretaria Wendy Sherman acá, que desde la zona colonial hizo un video invitando a los turistas de Estados Unidos a venir a República Dominicana. No habría entonces, habría una contradicción en las políticas que están tomando y no. Pero mire, qué buena manera de terminar esta entrevista, porque esa es una muy buena noticia. Porque uno siempre tiene esa preocupación. Usted sabe que la segunda y tercera provincia del país es Nueva York y luego Boston. Muchísimas gracias. Y eso lo sabe Estados Unidos, lo tiene muy claro. Muy bien, muchísimas gracias, señor canciller. Gracias a ti. Un placer. Sean felices, señores, feliz fin de semana, pásenlo en familia, que siempre es mucho mejor. Nos vemos el próximo sábado.